Gracias, Gracias. Beitjana, como siempre, por seguir manteniendo este Bueno, espacio. voy 8:30. 8:30 Nos estoy por permiten ahí. Si puedo a las 8 avísame compartir que llegue a un Buenos Aires. Estoy todavía en momento. Horrenda, pero casi Sí, seguro que la que 8:10. pueda silenciarse, si alguien tiene que, a ver, hola, si alguien necesita hacer llamados o lo que fuera, con mucho gusto puede silenciarse. Cuestión de que no haya ruidos en el ambiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan Bien. que acá abajo les quiero contar que hay un chat para poder hablar entre nosotras? Cuestión de que esto sea más dinámico, como era allá en Beitjana. Acá les voy a dejar mi teléfono. En general también está Luli, que hoy no está por acá todavía, pero seguramente en cualquier momento se sumará. Cuestión que la que necesite puede contactarse con la gente de Beitjana. Las chicas siempre están ayudando en todo lo que pueden, ¿sí? Bueno, hoy la propuesta era la programación neurolingüística. Si a ustedes les parece bien, yo voy a ir como, de alguna manera, tratando de poner, espérenme, silenciar, cuestión de que podamos escucharnos, ¿sí? Que es un poco, ustedes saben, fuerte la palabra, pero bueno. Porque si de algo estamos hablando de palabras, de comunicación. ¿Qué es esto de la programación neurolingüística? ¿Alguna ya lo escuchó algún momento? ¿Tienen alguna idea? ¿Se les ocurre qué puede ser la programación neurolingüística? Bueno, vamos a empezar como a definir un poco qué es la programación neurolingüística. Porque si bien hay mucha gente que ahora está con muchas ganas de saber qué es, para qué es, cómo se puede hacer, yo quiero explicarles que no soy trainee en programación neurolingüística, sí que hice cursos, porque me parecen que estaban buenos, siempre suma al espacio terapéutico, ¿sí? Entonces podemos pensar que la programación neurolingüística es una herramienta. Si quieren, ya que más o menos ahora somos más o menos un número, las invito a que podamos compartir pantalla y ir viendo de qué se trata la programación neurolingüística a partir de las filminas que yo les traje. Bien, denme un minutito y ya estoy con ustedes. Esto no es exactamente un curso, porque para hacer un curso necesitaríamos de unos cuantos tiempos, pero sí es la posibilidad de poder, digamos, comprender la introducción a la programación neurolingüística. Si les interesa el tema, podemos hacer más de una clase, me parece que es interesante. Bueno, los creadores de esta herramienta en comunicación han sido Grinder y Blander, allá por 1975. Ellos crearon un modelo coherente, formal, dinámico de cómo funciona nuestra mente. ¿Para qué? Para comunicarnos mejor. Han sido inspirados sobre tres grandes maestros, muy excelentes comunicadores. Ellos fueron Milton Erickson, que fue como el inspirador de la hipnosis ericksoniana. Virginia Satir, que hemos hablado ya de ella, y de cómo ella creó un modelo de comunicación humana diciendo que como nuestra comunicación tiene solo el 7% de contenido, el 33% es nuestra voz y el 60% es lo corporal, como nuestra forma en que nos parábamos para decir, nuestro tono de voz daba una información más contundente que el mensaje mismo que estábamos mandando. Virginia Satir fue muy inspiradora porque toda la gente de Palo Alto, que así se llamaba el lugar donde empezó la terapia sistémica, una terapia que es mi línea de trabajo, pensaban que los seres humanos vivimos
obviamente dentro de un sistema, que es el sistema familiar, por el cual hemos sido influidos y a la vez que somos los que influimos en él. Ella tenía una frase que a mí me gusta mucho, porque dice que cuando vinimos al mundo sabíamos poco de nada y lo aprendimos todo. Por lo tanto, es muy importante si en algún momento de nuestra vida nuestros aprendizajes y conocimientos nos limitan el poder seguir avanzando, es entonces el momento de desaprender lo aprendido y volver a aprender lo nuevo. Entonces, ella podía como no quedar fijada en el trauma, que era por donde había venido trabajando la psicología hasta el momento, para pensar en esta posibilidad de esa plasticidad, en poder desaprender y aprender nuevamente. Y finalmente, Peirce, que fue el creador de la terapia Gestalt. La terapia Gestalt es muy interesante. ¿Por qué? Porque va a pensar que cuando nosotros tenemos un conflicto abierto, esto estaba basado justamente en la Gestalt, tenemos algo que está ahí haciendo ruido y que cuando lo tenemos cerrado pasa a ser fondo. Con el concepto de fondo y figura, empezó a pensar que los seres humanos, cuando tenemos algo que está sin cerrar, está haciendo figura. Cuando lo podemos cerrar, pasa a ser fondo. Y a partir de eso, la Gestalt empezó a hablar en el aquí y ahora, empezó a traer muchos aportes. La charla con la silla vacía, cómo nuestro cerebro puede a partir de cerrar configuraciones o distintas Gestalts, ir cerrando ciertas cuestiones. ¿Para qué? Para que sean fondo, para que dejen de ser figura. Entonces, estos dos, vamos atrás, porque ya se habrán olvidado de dónde venía toda esta explicación, Grinder y Blander se preguntaron, ¿por qué estos tres grandes terapeutas, excelentes comunicadores, fueron exitosos a pesar que cada uno tenía una línea de trabajo, tenía una escuela una corriente, porque habían encontrado una estructura de su magia? Habían podido ellos dos encontrar que había cosas que hacían los tres. Entonces podemos pensar que la PNL es un modelo de cambio que se puede aplicar en distintas áreas, en comunicación, en inteligencia emocional, en organizaciones, en terapia con una psicóloga, ¿no? No digo que las personas que hacen programación, no sé si hacen terapia, me parece que la palabra terapia está relacionada a la salud, ¿sí? Pero por supuesto que uno puede hacer cambios con alguien que estudió y se formó en programación neurolingüística. Alinear creencias y valores, cuál es el sentido y la misión, la negociación. Entonces la programación neurolingüística, podemos pensar de dónde viene esa palabra. ¿Por qué programación neurolingüística? Bueno, podemos pensar que programación es como cómo es nuestro cerebro, cómo funciona, si tiene programas, si tiene softwares, cómo los creamos esos filtros que usamos para mirar la realidad. Luego, cómo es nuestra percepción de las cosas, porque a veces no son como las cosas son, sino como nosotros las percibimos. Neuro tiene que ver con que no percibimos la realidad solo con los ojos o solo con el oído. Tenemos 5 sentidos y a partir de esos 5 sentidos tomamos la información. Y lingüística es porque el lenguaje es la expresión externa de lo que percibimos, o sea, transmitimos con la palabra sensaciones, percepciones que adquirimos por los 5 sentidos y así también se moldea nuestro cerebro. Ustedes dirán, sobre la palabra que me quiero focalizar, es la palabra percepción. Ayer escuché algo muy interesante. Ustedes saben, por ejemplo, sobre Romeo y Julieta,
la obra de Shakespeare. Y si yo les diría qué es lo que pasa en Romeo y Julieta, ustedes me contarán la historia de Montescos y Capuletos y una historia de amor frustrado. Probablemente eso es lo que ustedes me contarían sobre esa historia. Ahora bien, muchas veces no es que escuchamos o miramos lo que pasa, sino que nos miramos frente al hecho, nos escuchamos frente a lo que está ocurriendo. Por eso es tan importante poder saber con qué filtros estamos mirando o escuchando. Porque, por ejemplo, volvamos a la historia de Romeo y Julieta. Voy a salir un chiquitín de acá, así las leo. ¿Qué creen ustedes que fue de la historia de Romeo y Julieta? Dos Montescos y Capuletos, una historia de amor frustrada. ¿Y cómo termina? ¿Cómo ustedes recuerdan que termina la historia? Podríamos decir que uno ve que el otro ha muerto y se mata y después se despierta y se vuelve a matar ella, porque no se vuelve a matar, sino que realmente se da cuenta que su amado ha muerto y decide morir. ¿Cuáles serían otras lecturas del final de Romeo y Julieta? En realidad, la historia de Romeo y Julieta, según la historia que Shakespeare quiso contar, era una historia de enemistad, de odio, pero para contar ese odio, él toma el amor de estos dos jóvenes puros. Ahora bien, mueren de amor, trágico, sí, sí. Ahora bien, miren esto, la historia no termina así. La historia es que cuando sus padres vienen a ver lo ocurrido en esta tragedia, ellos terminan, claro, de desencuentros, ellos terminan dándose la mano. Ahora bien, ¿quién recuerda de la historia de Romeo y Julieta cómo termina? Casi nadie. ¿Por qué? Claro, de odio entre familias. Porque es tan contundente la muerte de estos dos jóvenes amorosos que dejamos caer el verdadero final de la historia. Fíjense cómo la percepción de algo está tan filtrada por lo que nos impacta. Por eso queda como un hecho anecdótico, que finalmente los padres se saludan y se disculpan. Porque frente a lo que había ocurrido, esto era casi nimio, pero no lo era, porque ese es el final. Pero para todos nosotros la historia termina cuando los jóvenes enamorados mueren. Fíjense cómo filtramos y cómo no siempre nuestro filtro tiene que ver con la realidad. Es una invitación a que nos podamos preguntar sobre qué hay de más que por el filtro que yo usé no estoy viendo. ¿Estoy viendo o me estoy viendo frente a ese hecho? Sería una pregunta que lo cambia casi todo. Vuelvo entonces al PowerPoint. Bien. Entonces, estábamos por acá. Nosotros tenemos, por supuesto, un cerebro, tenemos estímulos físicos y también tenemos un lenguaje. Entonces, esto sería la programación neurolingüística. Acá sería como por qué se llama así. Bueno, podríamos pensar, ¿cómo se hace? Se hace teniendo conocimiento de uno mismo, conocer, reconocer los valores de otros, saber comunicar y escuchar y sintonizar con otros, saber tomar decisiones y afrontar problemas y saber aprender de toda la experiencia. ¿Para qué ustedes creen que podría servir saber estos conceptos? Porque cuando una persona puede encontrar esa comunicación, puede motivar a la gente. Por eso la programación neurolingüística es muy aplicable para las empresas, porque ayuda a motivar. Entonces, podemos pensar
que estar motivado siempre es bueno para una empresa, pero también podría ser una empresa familiar, podría ser bueno para nosotros mismos vivir motivados, ¿sí? En el nivel de la empresa, por supuesto, las personas motivadas, las personas que no decaen, las personas que todo el tiempo buscan la excelencia, son proactivas, que quiere decir que están pensando en qué situaciones se le pueden presentar, versus con el ser reactivo, que es cuando se me ocurre un hecho, cómo respondo, ¿sí? Y también, obviamente, para que fluya la comunicación. ¿Y para qué todo esto? Para una palabra que me parece interesante que se llama liderar. No entiendo por qué se estaba puesta esta imagen, porque no tiene nada que ver con el liderazgo, les quiero explicar. Esto no tiene nada que ver con nada. Bueno, a ver, vamos acá. Entonces podemos pensar, pero que vamos por acá. Bien, ¿por qué no tiene nada que ver la imagencita? Una vez que hemos creado rapport, ¿qué quiere decir rapport? Vamos a suponer que yo vengo acá y vamos a suponer que estuviéramos todas en un lugar y ustedes están todas hablando y todas saludándose, y yo quisiera captar la atención. Si yo viniera y hablara en voz baja, hola, 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 seguramente mi presencia sería desapercibida. Ahora si yo me tomo el trabajo de nombrarlas, que de alguna manera estoy tratando de captar su atención, de hacerlo lentamente para que ustedes se vayan dando cuenta que ya llegué, es una manera de hacer rapport, porque si yo quiero liderar, que sería en este momento que me pudieran prestar atención, de todas maneras no sería a partir del silenciarlas, porque esto es un tema del Zoom, yo debería hacer algo para que ustedes dejen de hacer lo que están haciendo y yo logre rapport con ustedes y ustedes conmigo. Si logramos ese rapport, probablemente va a haber, digamos, una situación que voy a lograr que es liderar, que es llevar a un grupo a donde el líder, el que está a cargo, quiere que vaya el equipo. Es decir, cuando digo líder podría ser también un papá, una mamá, ¿sí? No estoy hablando solamente de un líder político, que ellos los hacen bárbaro todo esto, pero quiero decir, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la posibilidad que cada vez que uno quiere liderar, que alguien quiere que transmitir algo, que sea efectivo, va a tener que ver quién está del otro lado y cuáles son los movimientos, los tonos de voz, las palabras, la expresión facial, hasta que yo logro contacto con cada una para poder liderar. ¿Se va entendiendo? Bueno, otra de las cosas que me parece muy interesante es... Uy, me fui, pero muy lejos. ¿Qué ha pasado acá? Esperen, chicas, que estábamos en la 3 y no sé qué pasó acá. Me fui como a la 70. Bueno. Bueno, en definitiva, la programación neurolingüística es una manera de entendernos mejor, una herramienta para detectar qué hacemos bien, cómo lo podríamos explicar para que otros lo hagan también bien como nosotros. Si hemos encontrado una receta, un método de cómo llegar a objetivos, son estrategias para comunicarnos mejor, nos va a facilitar la toma de decisiones, nos va a reconvertir problemas en oportunidades. Y también nos va a permitir trabajar el potencial que llevamos adentro. Entonces, ¿cómo hago lo que hago bien? Tengo un método. Vamos a suponer cocinar, que es algo que todas de alguna manera lo hacemos. ¿Puedo ganar tiempo si lo hago como lo hace tal persona porque me explicó un método? Ejemplo, primero poner todo lo que voy a usar en la mesada. No lo sé, por supuesto yo no tengo ese método, pero quiero decir, si estoy por cocinar algo puntual, tener la receta. O
chequear que no falten elementos, o chequear previamente la temperatura del horno antes de ponerme a batir huevos. Todo eso es armar una forma en que haya un método que funciona para que salga bien tal cosa. La pregunta es, ¿cómo hago lo que hago bien? ¿Lo puedo anotar? ¿Puedo mejorarlo? ¿Y cómo puedo conseguir las habilidades que admiro en otros? La primera pregunta sería, ¿admiro algo, una habilidad en otro? ¿Considero que puedo yo también tenerla? Y así es como, de alguna manera, voy a mejorar mi forma de lograr mis éxitos. Bien. Acá hay presuposiciones. ¿Qué quiere decir presuposiciones? Quiere decir que uno tiene muchas veces que premisas inspiradoras en donde se basa la programación neurolingüística. Una de las presuposiciones es el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo necesito ver un mapa, yo tengo que saber que el territorio ha sido mirado por un observador. Y ese observador probablemente miró de una manera particular. Que el mapa no es el territorio me permite saber que el otro, desde su historia, desde su ser otro, puede encontrar otro territorio. Vamos a suponer que algunos de ustedes hubieran nacido en el campo. Y entonces yo puedo hablarles del olor a lluvia en el campo. Yo no nací en el campo y tengo muy poco contacto con esa experiencia. Pero si alguna de ustedes ha vivido ahí, probablemente la experiencia, o podría ser la posibilidad, o si alguna de ustedes bailó clásico, seguramente ustedes tienen una experiencia que si alguien le dice danza clásica, no se la ha bailado, van a sentir quizás el dolor en los pies cuando se han parado, la dureza de la profesora cuando le decía ponete más en punta de pie, la presión o no del tutú, la exigencia sobre el cuerpo, la frustración o no de haber llegado a ser como fulano. Entonces, hay muchas cosas que las palabras, aunque sean las mismas, el observador le da su impronta. Entonces el mapa es el territorio, es la posibilidad muchas veces de que convivan dos realidades. Es el territorio, es un mapa. Y lo que vos podés estar viendo es otro mapa. Entonces, el mapa no es el territorio, permite que convivan distintas realidades. Bien, toda experiencia tiene una estructura. Es verdad, nosotros percibimos de una manera especial. Por lo tanto, percibimos con los 5 sentidos. Por lo tanto, también recibimos con más facilidad lo conocido. Nos ponemos más duros para recibir lo que no conocemos. Lo que tiene de bueno la programación neurolingüística, igual que el counseling, es pensar que las personas ya tienen todos los recursos para poder llegar a sus metas. Solo hay que encontrar ese caminito de estímulo, de motivación para lograrlo. Otra de las cosas que dice la programación, que a mí me parece muy interesante, es que todo comportamiento está orientado a la adaptación y que intención positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hacemos lo mejor que podemos en el momento que estamos, con lo que pudimos percibir a partir de nosotros, de nuestros sentidos, de nuestra historia,
y que en general fue para adaptarnos mejor a la situación. O sea que tiene una mirada amorosa del ser humano, no es crítica. Luego tenderemos a tomar las mejores decisiones posibles con la información que tenemos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos otras informaciones, seguramente podríamos tomar unas nuevas decisiones. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a conseguir el mismo resultado. Es decir, si yo empiezo todos los lunes con un ayuno voluntario para equiparar un gran desorden del fin de semana y todos los lunes empiezo y no funciona, implicaría que debería hacer otra cosa. Por ejemplo, un plan medido para toda la semana. Por ejemplo, haber caminado el domingo o el fin de semana, no sé, cada uno, si algo no funciona, objetivo. Otra de las que es que la mente y el cuerpo, como hemos visto, es un sistema. Es decir, no tenemos un cuerpo por un lado y una mente por otra. Si nosotros ahora pensamos, las invito a que lo piensen, toda la tarde va a ser muy buena. Me van a pasar cosas muy hermosas, así sea ir a tomar mate a la cocina. Y probablemente yo me voy a disponer a recibirla. Nuestro cuerpo, a partir de lo que pensamos, va a generar un espacio de amabilidad, de esperanza. A diferencia, si pensamos que hoy a la tarde va a ser aburrida, seguramente no haré nada, pero probablemente en nuestro cuerpo aparezcan emociones, que es donde viven las emociones en nuestro cuerpo, orientadas a esto que hemos pensado. También podríamos pensar que las personas tienen dos niveles de comunicación, una que es consciente, que tiene que ver con lo verbal, que es solo el 7%, y con otro nivel que tiene que ver con lo gestual, con el tono de voz, que es casi el 93%. Por eso muchas veces cuando alguien dice algo y el otro dice, ¿pero por qué me dijiste así? ¿Y qué te dije? Te dije, llegaste tarde otra vez. Te dije, llegaste tarde otra vez. Pero todo lo que dije en el tono, en mi forma, tiene una intencionalidad que se percibe más rápidamente que a lo mejor lo que uno dice que tiene o no tanto impacto. También, otra de las premisas es que en comunicación no existen fracasos, existen resultados. Tendré que revisar cómo me estoy comunicando. Voy a decir Berajá, si quieren decir amén, compartimos la mitzvah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheakol niat midbaro. Bueno, disculpen. Un punto importantísimo es no podés no comunicarte. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo comportamiento es comunicación. Es decir, si contesto un llamado, me estoy comunicando. Si no lo contesto, también. Si no respondo cuando alguien me habla, estoy comunicando. Si levanto el diario, también. Si el otro me habla y yo sigo de espalda, estoy comunicando algo. Lo que no quiere decir que estoy comunicando que no me importa. Por ahí es que estoy ocupada. Por ahí es que no puedo girar en ese momento. Pero comunicación. No hay no comunicarse. Este es el primer axioma de la comunicación. No existe no comunicar. Bueno, también que para conocer las respuestas hay que tener los canales limpios y abiertos, porque si yo estoy hablando con ustedes y diciéndome, mira, estoy justo
Veo acá, está justo en el cuadradito que veo, la veo a Mónica. ¡Ay, qué linda luz que tiene atrás Mónica! ¿Qué será? ¿Una luz de día? ¿Una ventana? Es una ventana, porque le da justo el reflejito. Yo la próxima debería ponerme atrás de una ventana. Si mientras yo estoy diciendo todo esto a ustedes sobre la programación neurolingüística, estoy diciéndome todo esto, probablemente me pierda lo que pasa con todo el grupo. Es por eso que es tan interesante pensar si estoy haciendo realmente comunicación efectiva, que se logra cuando estoy con mis 5 sentidos atenta a esta comunicación que estamos haciendo. Eso en general es bastante importante, porque si solamente el 7% es lo que yo estoy diciendo, estoy comunicando un montón de cosas que si no te estoy mirando, que si no te estoy percibiendo, me lo perdí. Bien, voy a salir un chiquitín de acá para ver si hay alguien que necesita alguna explicación. ¿No se escucha bien? ¿Se corta mi voz? ¿Ahora? Ah, fue un ratito. Sí, en un momento me pareció que decía baja señal, ¿vieron? Igual a veces pasan estas cosas. Bueno, claro, para lograr empatía, porque sin empatía es difícil comunicarnos, ¿sí? Entonces, para comunicarnos es fundamental hacer entonces rapport y tener empatía, por supuesto que sí. Bien, acá dice Mabel que se cayó y que se dio cuenta que su mente no estaba en el presente. Claro, claro, eso pasa montones de veces. Cuando uno no está en el presente, pasan estas cosas porque nuestra mente está en otra parte. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que tenga alguna consulta? De lo contrario, seguimos. Voy a dar un minuto por si alguien está escribiendo. Bien, sigamos. Algo que me gustaría mucho compartir con ustedes es, vamos acá, que el mapa no es el territorio, tal cual como yo les dije recién, tiene que ver con que filtramos la realidad. ¿Y cómo la filtramos? Y la filtramos por nuestras habilidades lingüísticas, por nuestras expectativas, por los recuerdos, por las creencias, por las emociones, por las actitudes, por la cultura. Imagínense hace un año que alguien te saludara con el codo. Hubiera sido una falta de respeto. Hubiera sido un extraterrestre. Hubiera sido mal mirado y mal conceptualizado. Pensemos si esto no hubiera, o vamos a suponer que no existieran los medios de comunicación, que todo llega al instante. ¿Qué sería esto de que una persona te hablara con la boca tapada así? O sea, esto hubiera sido mal considerado si no estuvieran los medios de comunicación y supiéramos que la pandemia, la importancia de hacerlo previamente, hasta antes que llegara acá, ya se sabía que iba a ser esto lo que iba a pasar. Es decir, que muchas cosas, el mapa no es el territorio, implica que cada uno ve la realidad desde su propia historia, desde su forma de decir, desde sus creencias, desde su cultura. Imagínense, por ejemplo, bueno, cómo sería para cada uno. No sé, imagino que, por ejemplo, la palabra mar, si han tenido, todas podemos pensar en un mar, pero si hemos tenido una experiencia traumática en el mar, probablemente cuando digamos mar ya pongamos un tono, una cara. Sí, va a ir al mar. Y otro dirá, no sabés, va a ir al mar. Y a lo mejor dijimos las mismas palabras y nuestra actitud hace que nuestro mapa del mar sea como que es algo peligroso, ¿sí? Bueno, ¿y qué ven acá? Cada una podrá ver algo
no puedo salir y entrar y convivir, tengo que ir de acá. Bueno, ustedes van a poder ver, les voy a dejar un minutín, pueden ver o dos personas mirándose o un florero. Vamos a mirar para las que no vieron, porque no todas ven lo mismo. Aquí está una de las personas, su nariz, su boca abierta. Acá está la otra persona. Y acá, en la parte blanca, está el jarrón o la copa. Ok. Así es como es la realidad. Ustedes vieron el mismo cuadro, pero unos vieron dos personas hablando y otros vieron un jarrón blanco. Hasta que yo no se los mostré, esta es toda la realidad. Pero cada uno ha percibido una realidad. Y podríamos pasarnos toda la vida diciendo, no, ¿viste? ¿Dónde viste? No había jarrón, te digo que eran dos personas hablando. No, ¿qué viste? Nada que ver, nada que ver, era un jarrón. Cuando uno se anima a pensar que el otro puede, esto es el mapa, no es el territorio, ayuda un montón a que las personas no se cierren a sentir que solo son los dueños de una verdad. Porque el otro pudo haber percibido algo que yo no lo pude percibir, producto de mi historia, producto de mi dolor, producto de mis años, producto de mi familia, producto de mi cultura. Bien. ¿Y acá qué ven? Ah, se las compliqué ahora, ¿eh? Bueno, vean. Bueno, vamos a ver acá qué hay. Hay un señor que toca el clarinete y hay una señora. Acá está la señora, ¿sí? Acá está su ojo, acá está el otro ojo, acá está su boca y acá está el músico. Ocurre lo mismo que recién. ¿Qué viste primero? ¿Pudiste ver otra figura? Quizás hasta que no te la dije, no. Voy a salir a ver qué me escribieron. Una cara de perfil, una mujer con trompetista, una cara atrás, un rostro. Bien, muy bien. Las que han podido ver más de una situación implica que pudieron captar más de esa foto. Lo que esto nos muestra es que así es la realidad. Acá casi les digo que es como sencillo en el sentido de que yo les pongo una fotito, pero cuando estamos involucrados emocionalmente con algo, no sé si vemos tan fácil todo esto, ¿sí? Cuando lo que estamos viendo es una actitud de una vecina, de alguien querido, a lo mejor no nos es tan fácil encontrar la cara de la mujer con el trompetista, ¿cierto? A veces nos es más difícil porque estamos involucrados afectivamente. Sigamos acá. Bien, vamos acá. Y acá que ven que cada vez se la complico más, ¿eh? Uy, esta es re difícil. Les voy a dar un segundito y después yo les voy a decir qué ven. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Cuál es el mapa de ustedes frente al territorio, que es esta gráfica? Voy acá. Una señora, acá está su nariz, acá está su cabello, acá está su boca, acá está su cabello, acá tiene una pluma. ¿La ven? Y ahora van a tener que correrse quizás un poquito para el costado y van a ver una joven que está mirando, acá están las, ¿cómo se llaman? Las pestañas. Es una joven que esta parte es la pera, el mentón, y está mirando para aquel costado. ¿Lo han podido ver? ¿No? ¿Vamos de vuelta? Una anciana, ¿sí? ¿Se ve bien la señora grande? Muy bien. Y ahora miren, acá está el cabello de la chica, acá está las pestañas, acá está la nariz, acá está su mentón, está mirando así la joven, está de costado. Muy bien. No importa que no la hayan encontrado. Esto muestra lo difícil que es ver más de tener más de un punto de vista. O sea, solo es para que ustedes vean desde un ejercicio de percepción qué difícil que es
y a eso que no estamos involucrados afectivamente. ¿Vamos de vuelta? Acá está la señora mayor, con su pelo, su nariz prominente, que es justo la pera y el mentón de la jovencita, que está de costado. Bien, a ver si la pudieron ver. Ya vengo, de curiosa, ¿vieron? No vi a la anciana, solo vi a la joven, la anciana con nariz ancha, muy bien, la joven y la anciana, muy bien. Vamos a mirar, muy bien, hay algunas que la han visto. Claro, a veces dicen nos cerramos y no queremos ver. Y sí, es que a veces no queremos y a veces no podemos, porque desde nuestro punto de vista es así. Desde como fuimos, de alguna manera, desde nuestra historia, es así. Muy bien, Tere, que pudo ver las dos personas. Muy bien. Para la que no pudo ver a la anciana, vuelvo. ¿Cómo se llama? Acá tiene como un pañuelo, acá tiene su pelo, acá tiene sus dos ojos, acá tiene su nariz prominente y acá tiene su boca. Y este es su mentón. La joven es esta que está acá, como si yo les diría, así. Acá terminaría la joven. Mire, si yo le cierro acá, van a ver quizás más fácil la joven mirando para el costado. Bueno, sigamos. ¿Qué quiere decir que toda experiencia tiene una estructura? Quiere decir que hay un estímulo, después va a generarse un pensamiento y una emoción y va a aparecer una respuesta. Estímulo. Me voy a pasar 2 días a la casa de un hijo. Pensamiento. ¿Molestaré? Respuesta. Me angustio. Estímulo, me voy a pasar 2 días a la casa de mi hijo. Pensamiento, qué lindo que lo voy a pasar, voy a compartir con ellos. Respuesta, armonía, alegría. El estímulo fue el mismo. La emoción y el pensamiento fue diferente y la respuesta en mí va a ser distinta. Si yo, por ejemplo, el estímulo es la montaña rusa y me digo, uy, el pensamiento puede ser, ¿y si me subo? Y vamos a suponer que yo tenga mucho miedo a las alturas, me va a dar agitación. Pero si soy una divertida, que me gusta un poco las cosas intrépidas, y digo, ay, qué divertido, voy a estar ahí arriba, yo no soy de esa justamente, entonces me alegra. Las fobias tienen esto, las cuestiones de ansiedad tienen esto, una estructura que si pienso en algo, por ejemplo, voy a estar enfrente de una cucaracha y me agito porque me genera temor. Bueno, otro de los puntos que hemos hablado, si alguien lo hizo, yo lo puedo hacer. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que soy una copiona, como decíamos de chica? No, no, no. Quiere decir que si alguien lo logró y todos venimos preparados por Boreolam para poder atravesar nuestras propias dificultades y ser nuestra mejor versión, hay algo que se llama modelado. El modelado implica que yo veo cómo el otro lo hizo, tomo su experiencia y la repito, la replico. Es decir, con esto que Grinder y Blander justamente crearon este método, pensando en que si ellos podían, esos 3 maestros que les nombré antes, seguramente todos podríamos tomar un modelo exitoso para el trabajo. Es decir, que el modelado, esta palabra está tomada de Bandura, que fue un autor que habló del modelado. Todos de niños hacemos modelado. ¿Por qué? ¿Por qué nuestras mamás nos hacen gugú, gaga, tutú, tutú, blu, bru, bru? Porque nosotros bebés hicimos eso, modelamos eso que veíamos, ese glu glu, o ese chuchú, o ese blu bru, o lo que fuera, y así empezamos a hablar, copiando, modelando, como decía Bandura, un modelo. Lo que dicen Grinder y Bander es, señores,
copien el modelo de los exitosos. Vayamos repitiendo sus pasos y lograremos también el éxito. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a recordar un buen paseo agradable. Les voy a pedir que cada una se irá a donde le guste. Puede ser a la montaña, pero puede ser también al mar. Puede ser a donde quieran que sea que les haya gustado. Puede ser al exterior, puede ser a la casa de un nieto, no importa. Recuerden un paseo agradable. Y les voy a pedir ahora que cada una piense en qué parte de su cuerpo empieza a sentir esa emoción agradable. Podríamos pensar que probablemente esa emoción agradable tenga que ver con un momento grato, con un momento placentero. Entonces, inspiro por la nariz y saco por la boca y empiezo a respirar y a darme cuenta en qué parte de mi cuerpo siento ese estado de alegría en el pecho, en mi brazo, en la cabeza. ¿En dónde me estoy sintiendo tan cómoda? Me toco. Vamos a suponer que fuera en la cabeza, me toco. Inspiro por la nariz o en el brazo o donde fuera, en la panza. Toco ese lugar, inspiro por la nariz y saco por la boca. Y eso que hice se llama ancla. Ese ancla me va a permitir que cuando yo no me sienta tan contenta en una situación y quiera volver a recordar este momento agradable, vuelva a tocarme ese lugar y vuelvan a aparecer estas imágenes. Hagan el ejercicio, pueden sacar su mano y pueden volverla a poner y fíjense si aparece o no este pensamiento. Bien. En el medio del pecho, muy bien. Si otro pudo, muy bien. Otro lo puedo hacer yo también, por supuesto. Eso forma parte del counseling, de la PNL. Algunas personas dicen que tienen fobias al ascensor y todas las fobias obviamente se pueden tratar, ¿sí? Hay una técnica muy buena que se llama EMDR y es muy efectiva para la fobia, ¿sí? Aunque sabe que hay esta técnica que es muy interesante. Podemos pensar también que en la boca del estómago, me dicen, en la cara. Bueno, y ahora si vuelven a poner la mano en ese mismo lugar, van a ver que va a aparecer exactamente eso que han pensado. Fíjense si les funciona. Ojalá que sí. Una de las cosas que me parece que sería súper interesante que ustedes puedan saber es que EMDR es una técnica que tiene que ver con el movimiento de los ojos, que va a generar como una emoción que va a pasar al cuerpo y aquella situación traumática va a pasar al otro hemisferio. Es EMDR, Mabel, que yo no lo había dicho, lo había dicho, pero a lo mejor se escuchó MDR, no, EMDR. Se desensibiliza un trauma y se reprocesa. Esa es exactamente las siglas. Bien, entonces nosotros estábamos acá, vuelvo a compartir pantalla, ¿sí? ¿Han podido volver a recuperar la imagen cada vez que se tocaron en ese mismo lugar? ¿Alguna que me mueva la cabeza? A ver si han podido recuperar. Sí, muy bien. Francisca sí, Rosa sí, Ali sí. Bueno, las que me movieron la cabeza, genial. Cata sí, muy bien. Perla sí, genial. Bien, las que han podido y las estoy viendo, las que no están o están apagadas, no las puedo ver, es una manera de recuperar buenos
momentos. Cuando uno está en alguna situación incómoda, recuerda eso y lo trae a partir de tocar ese ancla. Seguimos compartiendo pantalla. Otro de los puntos que quisiera trabajar con ustedes es la posibilidad de darnos cuenta que las personas tenemos una manera de captar al mundo, de un modo muy particular. Algunas personas, y ustedes seguramente se recordarán, que son visuales, otras auditivas y otras kinestésicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo podríamos darnos cuenta y para qué nos sirve? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a una persona enfrente que utiliza rap para contarte algo, mirá lo que me pasó, no sabés, era una cosa increíble, brillante. Son todas palabras que nos da cuenta que esa persona guarda en un registro visual lo que mira, sus recuerdos. Son personas que hablan bastante rápido, y tienen como fotos, ¿vieron? Entran así, ¿viste qué bien cuando fuimos a la casa de Vivi? ¿Viste que había un florerito al costado? No, el otro dice, no, pero no te acordás, que, claro, porque es como que van viviendo como en fotitos. Por eso tienen como muchas percepciones guardadas de cosas que han visto. Por eso tienen como una película de las cosas. Es decir, y van a usar palabras como viste, era colorido, no sé si una persona, no sé, tenía luz, era una persona que parecía que tenía luz. Todas esas palabras nos informan que las personas guardan su información a partir de una forma visual. Las personas auditivas, en cambio, son personas que las guardan como si fuera, miren qué antigüedad, chicas, para que vean la edad, en una cinta. No, esto quiere decir. Sí, veo que todas se ríen, quiere decir que saben lo que quise decir, es decir, que aunque fue una antigüedad, más de una me entendió, como si fuera en un CD. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que las personas cada vez que quieran recuperar una información, van a ir a algo como si estuviera guardado. Es decir, van a escuchar esa frase que dijo tal persona como si fuera en su voz. Ahora tenemos la opción de escucharnos en el WhatsApp, pero antes no. Entonces, por ejemplo, les cuento una infidencia. Yo antes era muy visual. Cuando estudiaba, era muy común que yo pudiera ver mis escritos. Cuando hacía un examen, yo decía, ¿cómo era? Lo había escrito en tal parte de la hoja. ¿Y qué era lo que decía? Y yo era como que había sacado como una foto mental, por supuesto, de eso que había escrito como si fuera una foto de ese ejercicio. Ahora bien, miren esto, las personas con el trabajo me he vuelto muy auditiva. Es decir, que yo puedo, sin escribir tanto, recordar lo que dicen los pacientes, porque simplemente voy como a ese registro y puedo recuperar casi las frases que me han dicho de modo muy parecida a la realidad. Esto es algo que con el trabajo, con el entrenamiento, uno lo va logrando. Y las personas kinestésicas, las personas auditivas son esas personas, miren, les voy a contar, son esas personas que vos decís, bueno, ¿sabés qué me pasó hoy? Entonces necesitan contar, iba a bajar, te quieren contar que fue a comprar 2 tomates y te cuentan, no sabes, estaba por bajar de casa y ya agarré la billetera y tardaba un montón el ascensor. Y justo cuando bajó me encontré con el encargado y fui a la verdulería y compré 2 tomates. Las personas auditivas necesitan escucharse narrar. Por eso, en general, cuando las personas son visuales, quieren que le cuente ya, que le cuente que encontró los tomates rojos y que no le hagan toda esa. Pero es que la persona auditiva necesita escucharse, porque es así como necesita recuperar toda esa información. Y las personas kinestésicas son personas que guardan sus informaciones a partir de lo que han sentido. Son personas muy profundas, porque todo el tiempo están conectadas con lo que sienten. Y digamos que
las personas visuales necesitan rapidito, rapidito que les cuenten la película. Entonces van a hablar así. Por ejemplo, te quiero contar, no sabes, llegué a ese lugar, me sentí fantástica. La novia estaba, mira, cuando yo la vi sentí una emoción, porque claro, primero tienen que ir a la emoción y después aparece el recuerdo. Ese es el motivo por el cual hablan más pausadamente, porque es muy profunda su conexión con el relato. Entonces, muchas veces saber eso, ¿para qué nos sirve? ¿Solo para saber un poco cómo es la otra persona? No. Porque si mi esposo, mi hermana, mi vecina, mi educando, no sé, mis empleados, yo tengo que mandar un mensaje. Si yo puedo conectar exactamente con qué sistema representacional, que así se llama esto, ellos guardan su información, voy a poder hacer comunicación efectiva, porque no importa que yo sea auditiva. Si yo estoy hablando con una persona visual y trato de incluir, cuando hablo para mucha gente, yo a veces digo, miren, a veces digo, escuchen, y a veces digo, miren, sientan tal cosa, porque entonces estoy tratando de captar la atención de cada una de ustedes de acuerdo a cómo ustedes guardan sus propias informaciones. Para eso nos sirve esto. Bien. Por supuesto, los ojos, miren, les voy a contar algo más, que también me parece como muy interesante. Cuando una persona guarda de modo visual, las personas, ¿qué es lo que hacen? Ponen sus ojos, por ejemplo, miren esto, si yo les digo, piensen, vuelvan a la imagen de ustedes en la infancia. Ustedes van a poner sus ojos hacia la izquierda, porque van a buscar allí esa imagen. Pero si yo les digo, vayan a un lugar que hayan visto y que les gustaría volver, van a captarlo en la derecha, porque van a armar una escena. Entonces, uno ve cuando las personas hablan si realmente es algo que hayan vivido, por ejemplo, o si es algo que todavía no han vivido, porque van a buscar la información en aquel lugar o en este. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cómo distinguirlos? Ahí, mira. Si los escuchás, Silvia, y los mirás, y los escuchás y ves qué palabras usan para contar cualquier situación, vas a encontrar, de acuerdo a las frases que usan para la próxima, les voy a hacer un listadito de cómo identificar a las personas visuales auditivas o kinestésicas. ¿Les parece? Hay un montón de palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien viene y te dice, mirá lo que me pasó, es visual. Y si alguien te dice, escuchá, te cuento lo que me pasó, es auditivo. Y si alguien te dice, te quiero contar cómo me sentí frente a lo que me pasó, es kinestésico. Yo se los hice así muy chiquitito y muy facilito, pero les voy a traer las listas de palabras que dan toda la información de dónde guarda el otro su realidad. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, todos tenemos todo, porque yo no lo dije y alguien me lo pregunta, solo que algunos lo tenemos un poquito más desarrollado. Solamente es eso, todos tenemos todo. Muy bien. Bien, vamos a seguir por acá. Vamos a trabajar hasta y cuarto, ¿sí? Vamos a trabajar un ratitín más, 10 minutos más. ¿Les interesa el tema? ¿Hacemos la segunda parte para la próxima? ¿Qué pasa, Francisca? ¿Qué me haces así? ¿Te estás yendo o me estás diciendo que querés? Ah, bueno, no te quiero. Bien, bien, entonces, sigamos con esto. Bueno, vamos a ver acá. Lo conocido nos genera facilidad, nos genera que bajemos nuestras defensas frente a lo desconocido. Por eso es que nuestros amigos políticos se muestran siempre afables,
sonrientes, con una mirada diáfana, porque imagínense si se presentaran como se sintieran por momentos, asustados, temerosos, inciertos. Claramente, por eso, esta información es apreciada y a veces utilizada en marketing, en cómo se transmite. Pero ahora salgamos de eso. Veamos que salir y cambiar de nuestra zona de confort muchas veces nos genera resistencia al cambio. La zona de confort es muy lejos de ser una zona confortable. La zona de confort es una zona conocida. Muchas veces quedarnos en la zona de confort nos genera sobreadaptación. Estoy mal donde estoy, pero es lo conocido. Y que me quedo allí porque el cambio me genera mucha inquietud e incertidumbre, razón por la cual me quedo a pesar de mi disfuncionalidad, de mi dificultad para estar cómoda en este lugar. Muchas veces cambiar implica salir de esa zona conocida, llamada de confort, que de confort no tiene nada, que es la conocida, porque es verdad que voy a ir a la incertidumbre de una realidad diferente, pero podría pasar que allí encuentre aquello que no estoy encontrando aquí. Porque también era una de las premisas. Si hay algo que necesito hacer y no está saliendo, debo cambiar algunas cosas. Bien. Esto me encantó, y es que las personas tienen todos los recursos necesarios, es decir, tanto si crees que podés como si crees que no podés, no te preocupes, porque las dos cosas tenés razón. De alguna manera, cuando creemos, lo creamos. Y muchas veces creamos lo que creemos. Imaginen esto, primera persona del presente. Yo digo, yo, del verbo crear, creo, y del verbo creer, creo. Entonces, podríamos hacer un juego de palabra. Creo lo que creo, es decir, creo de creer lo que creo, de crear, o creo de crear lo que creo. Finalmente, eso que creo lo convierto en realidad. Entonces, esa frase era de Ford, la otra no. La de crear y creer no es de Ford. Bien, y muchas veces hay un efecto Pigmalión, que es la profecía autocumplida. Si creo que no puedo, y es más difícil que funcione. ¿Y por qué un comportamiento tiene una intención positiva? Porque a veces tenemos mecanismos de defensas que nos generan beneficios aparentes. Preferimos a veces, cuando algo fue muy disruptivo, a veces lo negamos, lo negamos o lo reprimimos y a veces lo proyectamos. Ahí dice conexión débil, ahí parece que volvió. Ahí a veces lo proyectamos. Veo en el otro aquello que es mi dificultad. Lo veo clarísimo en el otro, porque el otro me presenta siempre un espejo de 180 grados para que yo vea eso que yo estoy tratando de no ver en mí. Entonces esos mecanismos de defensa que nos han servido en el pasado, muchas veces nos permitieron llegar hasta acá. Es decir, no pude ver cuán triste estuve cuando me echaron de ese lugar. Y entonces nada, me llené de trabajo y traté de no pensar, pero de alguna manera hoy me doy cuenta que estuve triste. ¿Para qué me sirvió reprimirlo? Porque a lo mejor no hubiera podido salir a buscar trabajo si me hubiera sentido tan mal. Entonces la programación neurolingüística dice que la intención siempre es positiva, protegernos de algo que creemos que todavía no estamos preparados, por ejemplo. Vamos una más. Y que tendemos a tomar las mejores decisiones posibles con la información que tenemos. Y es por eso
que tener información es tener poder, porque cuanto más me informo, más veo camino A, camino B, camino C. Cuanto más me pregunto sobre mis limitaciones y qué necesito para alcanzar mi meta, por supuesto, voy a poder llegar con toda esa información multiplicada, voy a poder tomar mejores decisiones. Bien, vamos acá. Acá estamos, muy bien. Bueno, ¿cómo les fue hasta ahora? ¿Cómo vino esta clase? La información siempre es muy interesante, porque por eso la información es poder. Esto es muy interesante. Bien, enriquecedora, me alegro, linda, me alegro, gracias, la que dicen interesante, reflejada, muy bien. Bueno, estamos haciendo una traducción, sí, esto está muy lejos de ser un curso de programación. ¿Les parece entonces, hoy no la vamos a leer, pero tengo una hermosa historia de Elena y Juan, que se la voy a leer para la próxima, y que muestra un poco cómo somos los seres humanos, y muchas veces en esa forma de percepción que tenemos sobre ciertas cosas. Les había buscado para hoy, ustedes saben que me gusta mucho cerrar con algo que me gusta compartir con ustedes, y vamos acá, denme un minuto. Les traigo algo de una autora que a mí me gusta compartir. ¿Queda en YouTube? Creo que sí. Si no, le pueden pedir a Luli, ¿sí? Vamos acá. Compartir. Vamos a ver si hoy aprovechamos el día. Se los regalo. Se llama Por Hoy. Quedo aquí por los que quiero y por los que añoro. Yo guardo de ti cada caricia como un tesoro. Ya volverán las fiestas, los cafecitos, ya volverán. Falta menos, chicas. Ya volverá la brisa contra mi cara al caminar. Con su alegría brillar, pero yo me quedo aquí por hoy, encerrada en mi pensar, por hoy, escuchando ese latir, por hoy, aferrada a mi sentir, por hoy. Hasta que mañana te vuelva a abrazar. Yo guardo mis miedos y los disfrazo de algarabía. Que por cuidarte daría entera la vida mía. Volveré a acompañarte, a tomar tu mano al caminar. Volverán los conciertos y los ensayos, ya volverán. Ya volverá la vida con su alegría a cantar. Pero yo me quedo aquí por hoy, encerrada en mi pensar, por hoy, escuchando este latir, por hoy, aferrada a mi sentir, por hoy, por hoy.
te pueda abrazar. Ya volverán los cines, las excursiones, ya volverán. Ya volverá la brisa contra mi cara sintiendo el mar. Ya volverá la vida con su alegría a estallar. Bueno, por hoy. ¿Qué vas a hacer por hoy para no dejarlo pasar a este día? Las voy a desilenciar. Te llevas un día, te llevas la vida que le cabe. Esperen que silencio esto. Y bueno, simplemente... Wow. Hay que disfrutar atrás. de la vida. La dejo ahí. Hay Gente que disfrutar. linda. Hermosa canción. Nos vemos. Nos Si Dios vemos. quiere, la semana que viene. Hermoso. Gracias, Vivi. Mira, Qué belleza. belleza de canción. Muy buena clase. Estrata Shem, la semana que viene, 15 horas, a seguir el curso introductorio de programación neurolingüística. Gracias. Dale.